Bien, muchachos, buenos días. Otra vez. ¿Qué tal? La semana pasada nos había quedado pendientes estos tres problemas. ¿Sí? Habíamos resuelto unos 5, si no me equivoco, pero nos ha quedado pendiente estos. Este problema 112 se basa en una de las preguntas teóricas que habíamos resuelto. Vamos a la pregunta teórica para que ustedes puedan ver. ¿Recuerdan esa primera proposición? Me indica, ¿no? Si los exradios RA y RC son la longitud de esos exradios de los catetos, ¿no? Relativos a los catetos, y B es la longitud de la hipotenusa, entonces se cumplía esta relación, ¿no? La suma de esos exradios relativos a los catetos es igual al valor que tiene la hipotenusa. ¿Sí? Dijimos verdadera a esa proposición. Muy bien, basado en ese detalle se ha creado este problema. Dice, ¿no? En un triángulo rectángulo, la suma de las longitudes de los exradios relativos a los catetos es A. Este exradio y este exradio tienen longitudes, vamos a suponerle RA por aquí, RB por acá, ¿ok? RA más RB, según el problema, eso es igual que A. Con eso me están pidiendo calcular la longitud de la hipotenusa, ¿sí? A la longitud de la hipotenusa le vamos a colocar el valor de X, y entonces del problema anterior, ¿qué cosa deducimos? Deducimos que RA más RB es exactamente igual a la longitud de esa hipotenusa. Entonces, como esto ya se sabe que es igual que A, por lo tanto, inmediatamente el valor de X también tendría que haber sido A, ¿no? Como les decía, es un problema que se deduce a partir de lo que ya se conocía. ¿Sí? Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Problema número 116. Este es un problema bastante extenso. Dice, en un cuadrilátero ABCD circunscrito a una circunferencia. Cuando me dicen que el cuadrilátero está circunscrito a la circunferencia, sus lados tienen que ser tangentes a una circunferencia. Y esa circunferencia tiene que trazarse generalmente en el interior. ¿Ok? En ese cuadrilátero circunscrito a la circunferencia, las diagonales se interceptan, dice, perpendicularmente en el punto O. Esta diagonal y esta diagonal se están intersecando por aquí. A este se le llama el punto O, pero lo hacen perpendicularmente. Es decir, se forma el ángulo recto. ¿Sí? Además de eso me dicen, ¿no? Si los radios de las circunferencias inscritas en los triángulos A o B, B o C, C o D miden R1, R2 y R3. Los radios de la circunferencia inscrita en este triángulo, la circunferencia inscrita en este otro y la circunferencia inscrita en este otro. Los radios de esas tres circunferencias son iguales a R1, R2 y R3. Muchachos, yo podría trazar una circunferencia por acá, por allá, más allá, para poder hacer ese bosquejo. En algunos casos no va a ser necesario. Veamos por qué. Si yo trazo la circunferencia, tendría que hacerlo de esta manera. Pero usted recordará que si conectamos el centro con el punto de tangencia, aquí nos va a aparecer un ángulo de 90 grados. Y este segmento representaría justamente el radio de dicha circunferencia. Entonces bastará que solamente haga una suposición de la posición donde pueda estar ese centro, supongamos por aquí, y le trazamos esta perpendicular para indicar que eso también representará el radio de la circunferencia que podemos trazar inscrita. ¿Ok? Para no tener que hacer todo el trazo de la circunferencia. Entonces yo voy a suponer que más o menos por aquí se encuentra uno de los centros, el centro de la circunferencia inscrita, entonces desde él puedo trazar esta perpendicular. Este segmento, muchachos, sería el radio de una circunferencia inscrita, y para este caso la longitud de dicho radio va a ser R1. Lo mismo vamos a hacer con el radio de la circunferencia que podríamos inscribir por acá y por allá. ¿Ok? Suponiendo que más o menos por acá y por allá están los centros, la perpendicular así y la perpendicular también de esta manera me estaría dando justamente esos radios. ¿Ok? Este radio, según el problema, mide R2 y este radio mide R3. Ya está. Para hacer más práctico la solución. Con estas condiciones me dicen, entonces la longitud del radio de la circunferencia inscrita en el triángulo AOD es... Queremos averiguar cuánto mide el radio en esta circunferencia. Por lo tanto, volvemos a hacer nuevamente la suposición, ¿no? Más o menos por aquí debe estar el centro de dicha circunferencia y por acá le podemos trazar, o hacia acá también, ¿no? Una perpendicular hacia ese lado y entonces ya tenemos la ubicación de dicho radio. Bueno, según la numeración que estamos viendo, vamos a llamarle también a este radio R4 y a ver qué cosa encontramos de esto. ¿Sí? Muy bien. Cosas que nosotros seguramente observamos de manera inmediata. Cuadrilátero inscrito en una circunferencia, cuadrilátero circunscrito a una circunferencia. Cuando se tiene un cuadrilátero que está inscrito en circunscrito a una circunferencia, se cumple el teorema de... ¿Qué teorema es?
Teorema de Pitot, ¿verdad? Eso significa lo siguiente. Si tenemos ese cuadrilátero circunscrito a esta circunferencia, entonces las longitudes de estos 4 lados cumplen la siguiente relación. A más C, longitudes de lados opuestos, debe ser igual a B más D, la suma de longitudes de los otros 2 lados opuestos, ¿no? Este es el teorema de Pitot. Entonces podríamos empezar este problema partiendo de ahí, ya que es la primera información que nos han proporcionado. Pero hay un pequeño detalle. Yo no conozco las longitudes de los lados. Y eso puede ser un poquito problemático, ¿no es cierto? Porque no los tengo. Entonces podemos mantener esto en reserva por un momento y tal vez utilizar otro teorema. ¿Qué otro teorema podría funcionar aquí? Muchachos, cuando ustedes tienen un triángulo rectángulo y en ese triángulo tienen trazada una circunferencia inscrita, ¿cierto? Acá se cumple un teorema también. El teorema se llama teorema de Poncelet. Y el teorema de Poncelet dice, la suma de estos catetos A y B da lo mismo que la suma entre la hipotenusa y 2 veces el radio, ¿no? Para decirlo de manera práctica. Eso es lo que sucede en el teorema de Poncelet. Entonces, aquí estamos observando triángulos, rectángulos, 1, 2, 3 y 4, y en cada uno podríamos utilizar el teorema, ¿sí? Entonces, si utilizamos, por ejemplo, por acá el teorema de Poncelet, tendría que ser con sus catetos, su hipotenusa y el radio. Y lo único que tengo como conocido es ese radio, no tengo los catetos. Tampoco voy a tener por acá, menos por acá y menos por acá. Entonces, eso va a generarnos un dilema. ¿Qué hago? Muchos estudiantes frente a este caso empiezan a darle valores a cada uno de estos segmentos. Correcto, puedes hacerlo también. Y también, obviamente, como voy a aplicar teorema de Poncelet por acá, le voy a dar un valor por aquí, por acá, por allá y más allá. ¿Cierto? Puedes hacerlo si lo deseas. Y si no lo deseas, puedes trabajar con la información que está así nada más. ¿Cómo es eso? Miren, vamos a hacer la aplicación directamente de los teoremas. Apliquemos el teorema. Empecemos con el teorema de Poncelet, ¿de acuerdo? Vamos desde acá. Teorema de Poncelet. ¿Dónde vamos a aplicar el teorema de Poncelet? En cada uno de los triángulos que hemos detectado, ¿no? En cada triángulo rectángulo. Entonces, si lo vamos a hacer de esa manera, jóvenes, vamos a tener que aplicar 4 veces el teorema de Poncelet. Hagámoslo en orden, ¿sí? Empecemos con este triángulo donde justamente tenemos a R1. Correcto, entonces si aplicamos el teorema de Poncelet por acá, nos va a quedar de la siguiente manera. La suma de la longitud de los catetos. Como no tengo la longitud de cada uno, simplemente voy a utilizar la forma de cómo se denota dicha longitud. AO y BO, por ejemplo. Sería lo mismo, ¿verdad? ¿Cierto? Y esto debe ser igual a ¿cuánto? Debe ser igual al valor que tiene la hipotenusa, en este caso AB, más 2 veces la longitud que tiene su radio, ¿no? El radio de su circunferencia escrita. Ya con esto aplicamos el teorema de Poncelet, pero para este triángulo. ¿Ok? Hagamos lo mismo con ese triángulo, con este triángulo y con este triángulo. Pero vamos a notar un pequeño detalle. Muchachos, en el problema no nos van a interesar estas longitudes ni esta longitud. De alguna forma yo tengo que eliminarlas. ¿Cómo haría eso? Miren, si ustedes aplican el teorema de Poncelet por acá, les va a quedar BC más OC. Perdón, BO más OC, ¿cierto? BO más OC. Si a nosotros no nos interesan los valores de BO, entonces tengo que eliminarlas de alguna forma. La manera de hacerlo, muchachos, es una escritura diferente. Miren, si voy a escribir esta ecuación, BO más OC igual que BC más 2 veces el radio correspondiente, entonces para eliminar directamente esta expresión, podríamos escribirlo al revés, ¿cierto? Esta expresión al otro lado y esta para el lado izquierdo. Y así a la hora de hacer una suma, por ejemplo, ya estaría eliminándolos directamente. O si no, lo escribo tal cual y en lugar de hacer una suma hago una resta. ¿Cierto? Son estrategias que podemos utilizar. Ahora, si por alguna razón me pongo a escribir la ecuación que representa al otro triángulo, ¿no? En este caso sería OC más OD. OC más OD. Mira, otra vez vuelve a aparecer estos valores en una posición que tal vez no me sea muy conveniente. Entonces, muchachos, pero un detallito que vamos a poder observar. Noten esta expresión y esta otra expresión. AO y OC. AO, OC. ¿Te recuerdan algo? Si yo sumo esta expresión con esta expresión me va a dar AC, ¿cierto? Y si sumo esta expresión con esta otra expresión, ¿qué me da? BO más OD. Me va a dar BD. A mí me conviene que esta ecuación se sume con la que viene. Así que esta de acá, la del medio, la voy a eliminar. O sea, voy a aplicar el teorema de Poncelet por acá primero y luego el teorema de Poncelet por allá. Correcto. Vamos con el tercer triángulo. Sería OC, así es, OC más
OD igual a ¿qué? Este cateto más este cateto me daría lo mismo que esta hipotenusa CD más 2 veces el valor de su radio. En este caso, R3. ¿Listo? Ya tenemos una ecuación. Ahora, como yo me di cuenta que escribiendo la ecuación por acá se iba a incrementar valores que no quería, entonces simplemente lo voy a escribir al revés. ¿Cómo es eso del revés? Voy a empezar con la suma de los catetos, pero por allá. O sea, voy a decir así. BO más OC. ¿Qué me quedaría por este lado? Me quedaría el valor que tiene la hipotenusa, BC, más 2 veces su radio correspondiente. En este caso, R2. Y de manera similar vas a notar que algo exactamente idéntico va a suceder por acá. Entonces, voy a aplicar el teorema de Poncelet en este triángulo, pero voy a empezar justamente por esta zona. ¿Ok? Voy a decir AO más OD. AO más OD. ¿A qué debe ser igual eso? Debe ser igual al valor que tiene esta hipotenusa más 2 veces el radio correspondiente. Muy bien, entonces si yo pretendo hacer una suma, BO se va a cancelar directamente. AO también, OD también. ¿Quién más se va a cancelar? Creo que nadie más, ¿no? ¿Sí? Por lo menos ya se han ido eliminando algunas cosas, pero todavía no se han eliminado del todo. Así que para poder hacer una eliminación correcta, notemos, muchachos, quién es AB, CD, BC y AD. ¿Quiénes son? AB es un lado del cuadrilátero, BC es otro lado del cuadrilátero, CD también y AD también. Esos también forman parte de estas ecuaciones. Así que para eliminarlas vamos a escribir el teorema de Pitot, correcto, pero en un orden adecuado de tal manera que puedan eliminarse. ¿Sí? ¿Cuál sería ese? Mira, en esta última parte está la clave, AD. AD aparece acá a este lado izquierdo, ¿cierto? Entonces, para aplicar el teorema de Pitot y querer que aparezca esto al otro lado, entonces AD con BC, cuando yo tenga que sumarlos, lo voy a escribir directamente por allá. Y antes de eso tendría que haber escrito AB y CD, ¿cierto? AB más CD. Si sumo esto con esto, según el teorema, debe ser igual que la suma de este lado con este otro lado. O sea, BC más AD. Ya está. Entonces las ecuaciones se han escrito en un orden tal que nosotros simplemente será cuestión de hacer una suma y ver qué cosa sucede. ¿Cierto? A ver, suma. ¿Se elimina algo? Creo que se elimina la mayoría de cosas, ¿no? Por ejemplo, empecemos. AO se va con esto, ¿cierto? BO se va con esto, OC se va con eso, OD también se va, BC se fue, AD también, AB igual, CD, y se fue todo. Lo único que no se fue fueron las longitudes de los radios por acá y por allá, ¿cierto? Es más, aquí me van a aparecer múltiplo de 2, allá también múltiplo de 2. Puedo simplificar y simplemente quedarme con esta relación. R2 más R4 igual a R1 más R3. Pero como yo solamente quería saber cuánto es la longitud de este radio, entonces decimos R4 será igual a R1, no sé cómo están presentadas las ecuaciones, bueno, más R3, correcto, y esto restado de R2. Y así, muchachos, encontramos la respuesta a este problema. ¿Ok? Entonces, recomiendo que cuando vayas a aplicar el teorema de Poncelet, el teorema de Pitot, hágalo de tal manera que puedas ir eliminando elementos en esas sumas o restas, ¿no? Como vaya a ir apareciendo. Vamos a ver si eso mismo podemos hacerlo en el problema número 117 y a ver si sale también sencillo. Ya, ahí está la pregunta. Número 117. Este problema dice a la letra A lo siguiente. Un cuadrilátero ABCD está circunscrito a una circunferencia. Cuando dice el cuadrilátero está circunscrito, ya hemos hablado de esto, los lados de ese cuadrilátero deben ser tangentes a esa circunferencia. Al revés se podría decir, ¿no? La circunferencia estaría inscrita en el cuadrilátero y por lo tanto debe ser tangente a cada lado del cuadrilátero. ¿Ok? Recuerda que te había mencionado que las palabras circunscrito e inscrito van de la mano, ¿no? Hay una figura que está inscrita y otra que la tiene circunscrita. ¿Correcto? Esa es una característica de ese tipo de figuras. Muy bien, entonces en este cuadrilátero que está circunscrito a una circunferencia, la medida del ángulo A es igual a 60. Este es el ángulo A y mide 60. Luego me dicen que la medida del ángulo B es igual a 90. Este es un ángulo recto. Ahí está. ¿Correcto? Y finalmente AD más BC es igual a 14. AD
más BC. Ese es el dato del problema, así que lo tenemos. ¿Sí? Por dato tenemos que AD más BC, esto es igual a 14. Con esa información, sabiendo que CD es igual a 6, mira, me dan la longitud de este lado, ¿ok? Sabiendo que eso es 6, me piden la longitud del radio de la circunferencia. Me piden el radio de esta circunferencia. ¿Ok? Vamos a colocarle un valor, perdón. Ahí está, R, y eso es lo que justamente vamos a tratar de encontrar. Calculemos el valor de R. Bien, entonces, cosa que seguramente de manera inmediata a ti se te va a ocurrir. Yo tengo la suma de la longitud de este par de lados, ¿cierto? Y tengo ese tercer lado. Entonces puedo encontrar este primero, ¿cierto? Del uso del teorema de Pitot, inmediatamente podemos encontrar eso. ¿Me servirá? Posiblemente, ¿no? Eso es lo que tal vez vamos a analizar para ver si encontramos con eso el valor de R. Y si no, buscamos una alternativa. El teorema de Pitot dice que la suma de la longitud de este par de lados, en otras palabras, AB más CD, debe darme lo mismo que la suma entre AD y BC. Como usted ya sabe, esto es 14 y esto es 6, ¿no? Por el dato del problema. Entonces, AB es igual a ¿cuánto? Haciendo la resta por allá, esto estaría quedando simplemente 8. Este lado mide 8. ¿Sí? Muy bien, y con esa información nos piden calcular el valor de R. Lo que podríamos hacer, muchachos, sería, ya que tengo un ángulo recto y un ángulo notable, podríamos prolongar, ¿cierto? Formar un triángulo rectángulo y a ver si eso nos lleva a la respuesta del problema. Recuerda que yo quiero calcular el radio. Y cuando hagas la prolongación, ¿qué triángulo te va a aparecer? Un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Y vas a tener en ese triángulo rectángulo la circunferencia inscrita, de la cual queremos conocer su radio. Entonces, ahí va a funcionar directamente un teorema. ¿Qué teorema? Poncelet, ¿verdad? Entonces, sería factible que nosotros inmediatamente, sin perder mucho tiempo, hagamos eso. Ojo, esta es una forma de resolverlo. Hay otra que es mucho más directa. ¿Más directa? Puede que sea más directa o no, pero eso va a depender de cómo tú lo aprecies, ¿sí? Vamos a ir por este camino por el momento para ver qué cosa más nos lleva. Listo, entonces, al haber prolongado ese par de lados, digamos que se intersectan en ese punto M, se ha formado un triángulo rectángulo notable, ¿cierto? Y en ese triángulo rectángulo notable podemos calcular cada uno de sus lados y aplicar el teorema de Poncelet finalmente. Vamos a ver entonces cuánto miden cada lado. Miren, este lado mide 8. En un triángulo de 60 grados y por allá evidentemente 30 grados, notable 30 y 60, ¿cuánto estaría midiendo esta hipotenusa? ¿Cuánto? Sería el doble, ¿verdad? Y el doble tendría que ser 16. ¿Sí? Bueno, vamos con el cateto. ¿Cuánto estaría midiendo este cateto? Cuéntame. Si el menor de los catetos mide 8, este otro estaría midiendo 8 multiplicado por la raíz 43. ¿Listo? Ahora sí, muchachos, ya estamos listos como para poder aplicar el teorema de Poncelet. ¿Ok? Ahora que ya tenemos eso, entonces aplicamos el teorema de Poncelet, ¿de acuerdo? Sería suma de longitudes de catetos, 8 más 8 raíz cuadrada de 3. ¿Igual a qué? Igual al valor que tiene la hipotenusa, que sería 16 más 2 veces el radio que buscamos. Bueno, de esa sencilla ecuación usted inmediatamente puede deducir el valor de R, ¿verdad? Si no me equivoco, esto debería salir 4 veces la raíz cuadrada de 3 menos 1, si es que no me equivoco. Confírmalo. ¿Sí? Esa es la respuesta, ¿verdad? Muy bien, entonces esta sería la solución del problema. Solo para aquellos que quieran ver una alternativa, muchachos. Tal vez no tenía que hacer esa prolongación, pero lo hice porque quería utilizar el teorema de Poncelet. ¿Cuál sería la alternativa? Mira, más directo. Tú ya sabes que este segmento se conoce, ¿verdad? ¿A qué es igual? Al radio, ¿sí o no? Es igual al radio de esta circunferencia inscrita. Ya lo vimos, ¿no? 90 por allá, este es el radio. ¿Qué pasa si yo conecto este punto con este otro? Bueno, tú dices, como tengo 60 y este es el centro, esa línea trazada debe ser una bisectriz. 30 por acá, 30 por allá. ¿Sí? Correcto. Y entonces ahí te das cuenta que necesitarás unir este par de puntos para formar el ángulo recto y decir que esto una vez más es radio y este segmento sería R multiplicado por la raíz cuadrada de 3.
mira lo que va a suceder. Como todo este segmento mide 8, de ahí directamente deduces el valor, ¿cierto? ¿Sí? Sería una alternativa que puedes emplear para hacer también ese cálculo. Bien, muchachos, entonces con eso ya tendríamos la solución de esos problemas, así que vamos a ver lo demás, ¿sí? Vamos a ver ahora los ángulos en la circunferencia. ¿Correcto? Bien, la clase pasada ya habíamos hecho más o menos una introducción a lo que podrían ser los ángulos en la circunferencia. Ahí hemos visto una definición, ¿sí? Se había dicho que cuando tenemos una circunferencia, el ángulo y el arco determinados de esta forma, miren, ¿ve? Este es el arco, estos extremos se unen con el centro y se determinan 2 radios, entonces este ángulo y este arco tenía la misma medida, ¿sí? Esto lo hemos visto ya en la clase anterior. Entonces, basado en este criterio, muchachos, nosotros podemos recrear todos los ángulos que vamos a denominar en esta circunferencia. Por ejemplo, ángulo central, inscrito, semi-inscrito, etcétera, etcétera, ¿sí? Todos y cada uno de ellos tienen origen en esta definición, ¿sí? Esto ya lo habíamos analizado. Entonces, bajo este criterio, muchachos, nace nuestro primer ángulo. Prácticamente es el mismo que hemos visto, ¿ok? Veamos. Conozcamos al primer ángulo, el ángulo central. Para que un ángulo sea denominado ángulo central, su vértice debe ser el centro de la circunferencia. Noten ustedes, ¿sí? Ese viene a ser el centro de la circunferencia. Ahí está. Por lo tanto, este rayo y este otro rayo estarían describiendo un ángulo central. Vamos a colocarle, por ejemplo, letra A por aquí. Vamos a colocarle una letra B por acá. Y entonces lo indicamos así, ¿no? El ángulo AOB se denomina ángulo central. ¿Cuál es la característica que nosotros sabemos de los ángulos centrales? Pues simplemente que la medida de dicho ángulo y la medida de dicho arco son exactamente lo mismo, ¿sí? Si este ángulo mide alfa, el arco tiene que medir necesariamente alfa. Eso es lo que hemos visto. Eso, muchachos, ya corresponde a un teorema basado en la definición. Esto ya sería un teorema. Vamos a indicarlo de esta manera, ¿no? La medida del ángulo central, en este caso la medida de AOB, tendría que ser exactamente igual a la medida del arco correspondiente, ¿ok? Una pregunta, ¿esos elementos tienen la misma medida? ¿Se les podría llamar congruentes? No tiene sentido, ¿verdad? Porque son de dos figuras completamente distintas. Tienen la misma medida, pero eso no los hace congruentes. Para que sean congruentes deben tener por lo menos la misma forma, ¿ok? Y acá es ángulo y acá es arco, no tiene nada que ver, ¿ok? Eso se lo digo porque algunos tal vez van a confundir esos términos, para que no suceda, ¿ok? Listo, entonces eso sería nuestro ángulo central. Solo tienes que recordar un detalle que seguro es muy importante también. La medida del ángulo varía entre 0 y 180, ¿verdad? Entonces la medida de este arco también estaría comprendiéndose de esa manera. Pero yo puedo calcular la medida de este otro arco. ¿Recuerdas cuánto medía la circunferencia? La circunferencia mide 360 grados, ¿sí o no? Supongamos, por ejemplo, que este ángulo mide 80. El arco también mediría 80. ¿Cuánto tendría que medir el arco restante? Si todo va a ser 360 y le resto 80, me estaría quedando 280. Se puede considerar ese valor, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer, jóvenes, es intentar considerar ese valor también para esto. Recuerda que en geometría los ángulos varían entre 0 y 180 y este no sería admisible. Para el arco sí, pero no para el ángulo, ¿ok? Entonces, esto nos va a generar una diferencia casi inmediata. A simple vista, ustedes pueden notar que este arco es pequeño y este arco es grande, ¿cierto? Entonces, cuando usted identifica un ángulo central, ¿de acuerdo? También vas a poder identificar qué arco es grande y qué arco es pequeño, ¿de acuerdo? O sea, el arco es pequeño cuando está comprendido entre los lados de ese ángulo o cuando también aparece en el interior del ángulo. El arco será grande cuando sucede lo contrario, cuando está en el exterior del ángulo. Eso puede servir para, por ejemplo, las preguntas teóricas que se puedan hacer en algún momento, ¿ok? Con respecto al ángulo central, eso es lo más sencillo que se puede decir. Vamos al siguiente ángulo, el ángulo inscrito. Para que un ángulo esté inscrito en una circunferencia, el vértice del ángulo debe ser un punto de dicha circunferencia, ¿no? Como estamos viendo en este caso, un punto de la circunferencia. Y los lados deben ser 2 rayos que contienen a 2 cuerdas de esa circunferencia. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, muchachos, se acaba de generar lo que sería un ángulo inscrito. ¿Ok?
vamos a colocarle por aquí la letra A, por acá le vamos a colocar la letra B, y acá al punto de esa circunferencia le vamos a colocar la letra P. Entonces, inmediatamente en esta figura podemos notar que el ángulo APB sería nuestro ángulo, ¿sí? Vamos a llamarlo así, nuestro ángulo inscrito. Listo, ya conocemos quién es nuestro ángulo inscrito. Ahora, el teorema involucrado en este caso dice lo siguiente: la medida de este ángulo y la medida de este arco guardan una relación. ¿Cuál es? Si la medida del ángulo es alfa, la medida del arco tiene que ser el doble. O al revés también se puede decir. Si la medida del arco tiene un cierto valor, la medida del ángulo tiene que ser la mitad de ese valor. ¿Ok? De esa manera, muchachos, conocemos directamente al ángulo y también conocemos directamente a su teorema. Voy a indicarlo de esa manera, ¿sí? La medida del ángulo, en este caso, A o B, resulta ser exactamente igual a la medida del arco, ¿ya? La medida del arco AB, pero dividido por 2. Esto sería su teorema correspondiente, ¿sí? Listo. Este teorema es bastante sencillo de poder demostrarlo, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya lo deben haber hecho en algún momento. Vamos a intentarlo por acá. Observen, voy a trazar esta línea, voy a trazar esta otra línea y acá tenemos el centro de la circunferencia. Un poquito que lo voy a agrandar, ¿no? A ver, por acá. Por aquí está el centro. ¿Ok? Lo que usualmente el estudiante tiene que hacer para demostrar este teorema es solo observar estas líneas, ¿sí? Si este es el centro de la circunferencia, cada una de esas líneas que se ha trazado representa un radio. R minúscula y R minúscula que sean sus longitudes. En ese triángulo isósceles que estamos observando, este ángulo sería congruente con este otro. En el triángulo isósceles que está abajo, este ángulo también sería congruente con este otro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se puede notar que la medida de este ángulo en este momento es A más B. Y si calculamos este ángulo utilizando algún teorema que ustedes ya conocen, la medida debería ser 2 veces A más 2 veces B. ¿Cierto? 2 veces A más 2B. Pero, como esto viene a ser el centro, por el ángulo central, la medida de este ángulo y la de este arco deben ser exactamente las mismas. O sea, acá debe ser también 2 veces A más 2 veces B. Y esto nos lleva al teorema. Este ángulo solamente mide A más B, pero el arco mide 2 veces A más 2 veces B, el doble, ¿sí? El arco es el doble del ángulo o el ángulo simplemente la mitad de ese arco. Ok, entonces ya tendríamos esa relación entre estos elementos. Listo, muchachos, ya conocemos al ángulo inscrito. Conozcamos ahora al ángulo semi-inscrito. Para que un ángulo sea denominado semi-inscrito, uno de sus lados debe estar contenido en una recta tangente, como puedes observar en esta imagen. Miren, aquí está la recta tangente, y entonces a partir de este punto, un punto de la circunferencia, o también conocido como punto de tangencia, a partir de ese punto tenemos un lado del ángulo. El otro lado del ángulo debe ser un rayo que contiene a una cuerda, así como se ve en esta imagen. Ok, entonces de esa manera se acaba de reproducir nuestro ángulo, que vamos a determinar de ahora en adelante el ángulo semi-inscrito. Ok, voy a colocarle los puntos A y B por acá para poder hacer la identificación. Listo, entonces, aquí tenemos a nuestro ángulo. En este caso sería el ángulo ATB, nuestro denominado ángulo semi-inscrito. Listo. Ahora, ¿qué teorema cumple este ángulo semi-inscrito? La medida de dicho ángulo suele ser exactamente igual a la mitad de la medida del arco correspondiente. Vale decir, si este ángulo mide alfa, el arco tendría que medir 2 alfa. Al revés se podría decir, ¿no? El arco tendrá la medida doble de este ángulo. Así es sencillo. ¿Ok? Entonces, bajo esa característica, muchachos, así se habría recreado lo que sería nuestro teorema. Vamos a colocar por acá la letra B mejor. ¿Qué teorema? Que la medida del ángulo ATB, del ángulo semi-inscrito, será exactamente igual a la medida del arco AT, evidentemente consideramos el menor, y esto dividido por 2. Así sería tu teorema, ¿sí? Esto también se puede demostrar fácilmente utilizando algo similar a lo que hemos visto por allá, pero también complementándolo con lo que ya hemos visto como teoremas en la clase anterior, ¿sí? Veamos por aquí. Muy bien, vamos a demostrar entonces este teorema, ¿correcto? ¿Por qué razón la medida del ángulo semi-inscrito es la mitad de la medida del arco o al revés, ¿no? Veamos la razón. Muchachos, una forma de expresar o de explicar esto
sería la conexión que voy a darle justamente al centro y estos dos puntos. ¿Sí? Note usted que cuando se hace esta conexión, inmediatamente por acá se va a generar el ángulo de 90 grados. ¿Cierto? Inmediatamente. Entonces, de esa manera, jóvenes, podríamos hacer la siguiente deducción. Supongamos que el arco por aquí mide 2 veces alfa, como se ha indicado en la explicación. ¿Sí? Entonces, por ángulo central, la medida de este ángulo debería ser también 2 veces alfa. Ahora, recuerda que este segmento y este segmento son los radios de la circunferencia, así que cada uno debe medir R. ¿Sí? Eso significa que tenemos un triángulo isósceles donde tranquilamente puedo encontrar la medida de este ángulo y la medida de este otro. Por cierto, miden lo mismo. ¿Sí? Y si miden lo mismo y tengo un valor de 2 alfa, ¿cuánto tendría que medir cada uno de esos ángulos? Los dos van a sumar 180 menos 2 alfa, los dos. Pero cada uno tendría que ser 90 menos alfa, ¿cierto? La medida de este ángulo debería ser 90 menos alfa. De igual manera, la medida para este otro ángulo. Si eso es cierto, si este ángulo mide 90 menos alfa, entonces obviamente este otro tendrá que medir directamente alfa, ¿no? Ya que tenemos 90 por acá, 90 también por allá, 90 menos alfa, esto tiene que ser alfa. De esa forma, muchachos, se demuestra que la medida del ángulo semi-inscrito es la mitad de la medida de su arco correspondiente. ¿Sí? Listo, ya conocemos ese ángulo, vamos inmediatamente al ángulo X inscrito. A un ángulo se le denomina X inscrito, ¿sí? Cuando tiene un vértice en la circunferencia, su lado parece alejarse de la circunferencia y el otro lado es un rayo que contiene a una cuerda. ¿Sí? De esta manera. Entonces, el ángulo que acaba de aparecer aquí, este representa a nuestro ángulo X inscrito. La pregunta sería cómo se calcula dicho ángulo, ¿cierto? Para esto, muchachos, vamos a utilizar el siguiente recurso, que es también parte de la definición del ángulo X inscrito. El ángulo X inscrito se dice en realidad que es el suplemento de un ángulo inscrito. Noten ustedes que si hacemos esa prolongación en ese sentido, aquí aparece un ángulo inscrito, ¿cierto? Y al costado te aparece el ángulo X inscrito. Entonces, si tú conoces la medida del ángulo inscrito, automáticamente conoces la del X inscrito, ¿cierto? Si haces esa operación. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiese conocer directamente la medida del ángulo X inscrito? Para eso, muchachos, tendré que emplear la medida de este arco. Mira, tuve que hacer todavía la prolongación por acá para que pueda identificar este punto que forma parte de todo el arco, cuya medida me ayudará a calcular este ángulo. ¿Ok? Se dice que este ángulo tiene la mitad de la medida de este arco. Así que si ese arco está midiendo 2 veces alfa, esto tiene que ser alfa. O al revés, si el ángulo mide alfa, ese arco tendría que medir 2 alfa. Eso lo puede hacer un poquito complicado a este ángulo, ¿cierto? Entonces, para no complicarnos la vida intentando hacer todavía esas prolongaciones, hay una forma mucho más práctica de hacerlo. Y justamente tiene que ver el ángulo inscrito en este asunto. Vamos a verlo por aquí, ¿sí? Si en algún momento tú deseas calcular la medida del ángulo X inscrito, no te vayas directamente por el X inscrito. Hazlo de otra manera. Tú simplemente prolonga este lado e identifica el ángulo inscrito. Busca la medida que tengas para ese ángulo. Supongamos que en este caso me sale 100 y con eso podrás hallar la medida de este otro. ¿Cómo se hace? Fácil. Simplemente calcula la medida de este ángulo. Eso lo haces por el teorema que has aprendido. ¿Sí? Me daría 50 y con eso inmediatamente te sale el valor de este otro ángulo. Se ha formado un par lineal, ¿verdad? Entonces el ángulo por acá estaría midiendo 130 directamente. ¿Correcto? ¿Cómo hubiera sido si quería hacerlo realmente con el teorema que ya hemos aprendido? Pues simplemente tendría que haber calculado la medida de todo este arco, que sería, a ver, todo mide 360, esta parte mide 100, creo que sería 260, ¿verdad? Ya, si la medida de ese arco es igual a 260, entonces inmediatamente la medida de este ángulo es la mitad. Se corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, incluso este mismo procedimiento sirve para demostrar el teorema. O sea, vamos a dejarle como una alfa, ¿de acuerdo? Y vamos a ver por qué razón la medida de este ángulo es la mitad de la medida de ese arco. Puedo hacerlo por acá o puedo hacerlo empezando del arco, como tú quieras. Al final es lo mismo.
Mira cómo lo vamos a hacer. Si este ángulo mide alfa, ¿cuánto tiene que medir el otro ángulo? Por par lineal, este ángulo tendría que medir 180 menos alfa. Es el suplemento, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cuánto tiene que medir este arco? Recuerda que el ángulo es la mitad del arco en ese tipo de ángulos. Entonces acá estamos viendo 180 menos alfa. Este arco debería medir el doble. Y el doble es 360 menos 2 veces alfa. Ah, mira. Como ya sé que todo debe ser 360 y esto me ha salido 360 menos 2 alfa, entonces todo este arco debería ser lo restante. ¿Y cuánto es lo restante? Para que allá me salga 360 menos 2 alfa, el arco tendría que haber medido simplemente 2 alfa. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, esto tiene una consecuencia bastante interesante y muy útil en algunos ejercicios. De seguro, más de uno ya habrá visto esta figura. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le dicen cuadrante, ¿verdad? En muchos libros lo van a encontrar seguramente con ese término. ¿Cómo se calcula la medida del ángulo que estaríamos viendo por acá? Estos jovencitos, incluso creo, si no me equivoco, ha venido en un examen de admisión, ¿no? Una pregunta del examen de admisión. Y creo que paradójicamente también se había repetido en una pregunta de un examen parcial. Se pregunta en el ciclo pasado. Si no me equivoco. ¿Ok? No exactamente el valor, sino otro detalle que había por ahí. Muchachos, ¿cuánto mide este ángulo? Por el ángulo X inscrito usted lo puede deducir. La medida de este ángulo tiene que ser exactamente igual a la mitad de la medida de este arco. La mitad. ¿Cierto? ¿Cuánto mide el arco? El arco. El ángulo mide 90, el arco también debe medir 90, ¿sí o no? Por lo tanto, este ángulo tiene que medir 45 grados. Si alguien sabía eso, ese problema que vino en el examen de admisión se habría resuelto fácil, ¿no? No recuerdo si era así. Creo que era por acá 2 veces teta y por acá 3 veces teta. ¿Tú recuerdas eso? Creo que era así, ¿cierto? Y directamente salía el problema, solamente con esa condición. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de explicar seguramente por qué el ángulo mide 45 grados, la más práctica. Tú trata de memorizarlo porque seguro te va a servir. Muy bien, entonces muchachos, ya conocemos a nuestro ángulo. ¿Sí? Vamos a colocarle por acá una letra A, por acá B, por acá C y por acá D. ¿Ok? El ángulo ABC representaría a nuestro ángulo inscrito. ¿Sí? Y por teorema, la medida de ese ángulo, la medida del ángulo ABC debe ser exactamente igual a la mitad de la medida de este arco. Para mencionar correctamente ese arco voy a utilizar este punto B intermedio, ¿no? O sea, sería A, B, D. Ahí está. Así quedaría el teorema. ¿Ok? Entonces ya conoces cómo se hace la distribución de esos elementos. Bien, muchachos, vamos al siguiente ángulo. Ángulo interior. Un ángulo interior tiene su vértice en el interior de la circunferencia. Alguien podría confundirlo incluso con este ángulo, ¿no? Con el ángulo central. Correcto. Entonces, bueno, si este punto fuese el centro, el ángulo interior puede tener su vértice en ese punto o también lo puede tener en otro punto. Mira, ese puntito ya no es el centro de la circunferencia. Entonces, de esa manera, eso va a representar al vértice de nuestro ángulo y sus lados serían estas líneas, estos dos rayos. ¿Ok? Entonces, de esa forma, muchachos, se acaba de construir lo que sería nuestro ángulo central. Pero el problema es la medida. ¿Cómo se obtiene la medida? Para obtener la medida, muchachos, necesito de 2 arcos. No solo el arco que se ha generado por acá, sino que hay otro más. Y ese otro arco se produce cuando hacemos la prolongación de los dos lados. Mira, ¿eh? Estoy prolongando los dos lados en el otro sentido y de esta manera me está generando, ¿sí? Me está generando un nuevo arco. Listo. Aquí está este arco. ¿Ok? Entonces, conociendo la medida de este arco y conociendo la medida de este otro, usted podrá conocer la medida del ángulo correspondiente. ¿Sí? ¿Cómo se hace el cálculo? Vamos a ver. Supongamos que la medida de este ángulo es igual a X. Y la medida de este arco es beta y la medida del otro arco es teta. Así de simple. Correcto. Entonces, ¿cómo sería para calcular el valor de X?
El valor de x simplemente se calcula como la semisuma de las medidas de sus arcos correspondientes. En este caso, beta y teta, y eso entre 2. Ahora, tú debes recordar que esta expresión, esta semisuma, alguna vez ya la vimos. ¿Recuerda cuando estuvimos trabajando los cuadriláteros? Para ser más preciso, los trapecios. Cuando vimos los trapecios había aparecido en algún teorema esta relación. Y habíamos detectado que también aparecería una sucesión, una progresión aritmética. Entonces aquí también de seguro, como hay un promedio, puede funcionar o puede aparecer una progresión aritmética. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, de esa manera tenemos el teorema, que es, por cierto, bastante sencillo de demostrar. Lo vamos a hacer simplemente observando. Quiero que observes atentamente el trazo que voy a hacer, ¿sí? Una paralela a esta recta. Una paralela. Si esta línea es paralela con esta recta y este ángulo mide x, ¿cuánto mide el ángulo por acá? Por paralela va a ser x. Recuerda, esto mide x. Pero como las rectas son paralelas, si el arco mide beta por allá, ¿cuánto mide este otro arco? Eso también lo vimos en la clase pasada. Si allá mide beta, acá mide beta. Vamos a escribirlo por si acaso, ¿ya? Por si alguien no me está entendiendo. Por aquí está x, ¿sí? Tú vas a notar que x será igual a la mitad de este arco, ¿sí o no? Este arco mide beta más teta, así que la mitad, beta más teta entre 2. Y simple, ya se demostró el teorema. ¿Correcto? Entonces, muchachos, tiene sentido lo que va diciendo la teoría. ¿Correcto? Entonces, ya conocemos lo que sería nuestro ángulo interior. Voy a colocarle por aquí estas letritas, ¿sí? Y solamente voy a indicarlo de esta manera. El ángulo ABC sería nuestro denominado ángulo interior. ¿Ok? Ya está. Ángulo exterior ahora. ¿Sí? Así como hay un ángulo interior, hay un ángulo exterior. Y es evidente también la mención que se debe dar de este ángulo. Para que un ángulo sea denominado exterior, su vértice debe ser un punto en el exterior de la circunferencia. ¿Sí? Y sus lados pueden ser variantes. ¿Sí? Miren, un lado puede ser secante a la circunferencia y el otro lado también. ¿Sí? De esa forma, muchachos, se habría determinado nuestro ángulo inscrito con dos lados que son secantes a la circunferencia. Pero los lados también podrían ser tangentes en algún momento. Uno o los dos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se nos van a mostrar, se nos van a generar tres ángulos exteriores distintos, ¿no? O al menos distintos en ese aspecto. Lados secantes, lados tangentes o una combinación de ellos. ¿Ok? En este caso estamos viendo un ángulo exterior formado por dos rayos secantes a la circunferencia. Por lo tanto, si aquí le ponemos, por ejemplo, la letra B, por aquí le colocamos A, y acá le colocamos C, está claro entonces que ese ángulo ABC representaría a nuestro ángulo exterior. Listo. La pregunta sería, ¿cómo se calcula su medida? ¿Cierto? Para encontrar la medida de este ángulo, es necesario conocer la medida de los dos arcos que ha determinado en la circunferencia, ¿no? Y que están en su interior. ¿Ok? Eso significa que debo saber cuánto mide este arco sí o sí y también este otro arco. Todo eso con la intención de calcular la medida de este ángulo exterior. ¿Sí? Vamos a colocarle X entonces por aquí. ¿Cómo se hace el cálculo? Miren, de una forma muy parecida al teorema anterior. El valor de X lo vas a calcular simplemente haciendo una semidiferencia de estos dos arcos. Nada más. Semidiferencia. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, para encontrar dicha relación, vamos a utilizar la estrategia que hicimos por aquí, hace un momento. Mira atentamente. ¿Ya? Beta es la medida de este arco, teta la medida de este otro y X es la medida del ángulo que yo quiero conocer. Lo que debes hacer para demostrar este teorema es trazar una línea que sea paralela a uno de sus lados. Y evidentemente pasando por el extremo de uno de los arcos que vamos a considerar. Si lo hago de esa manera, jóvenes, así. Al ser paralela esta línea con esta línea, este arco tendría que ser congruente con este arco. Van a tener la misma medida. ¿Cierto? ¿Cuánto me quedaría por aquí? Me quedaría beta menos teta.
Pero por las paralelas que se han descrito, si este ángulo mide x, este otro ángulo también tendría que medir x, ¿sí o no? Entonces, de esa forma, x tendría que ser la mitad de este arco. ¿Sí? Por el ángulo inscrito, x tiene que ser beta menos teta entre 2. Y así nace el teorema. ¿Ok? Entonces, tú pudiste haberle trazado la paralela así como lo hice, o tal vez alguien quiera hacer algo diferente, traza la paralela por acá. ¿Sí? Son formas de poder hacer el cálculo. Y no es la única forma de demostrar este teorema. Hay otras formas también de hacerlo. ¿Sí? Listo, muchachos. Entonces, espero que se haya entendido esta parte. Entonces, ya conocemos nuestros ángulos en la circunferencia. Vamos a complementarlo con algunos ángulos más, ángulos exteriores, para que pueda ya tenerse todo el marco teórico completo. ¿Sí? Ahora sí, nos encontramos por aquí. Muchachos, vamos a ver las otras versiones de ángulos que nosotros tenemos. Por acá tenemos una circunferencia y para describir un ángulo exterior, el vértice debe estar fuera de la circunferencia. ¿Sí? Y en este caso, muchachos, voy a hacer la siguiente consideración. Uno de los lados va a seguir siendo secante a la circunferencia. Esta, por ejemplo. ¿Sí? Y el otro lado, ya no. El otro lado que sea tangente a la circunferencia. Esta es una versión distinta del ángulo exterior. Será distinta, quizás en forma, pero no en teorema. El teorema sigue siendo el mismo. ¿Correcto? O sea, se sigue calculando de la misma manera. Eso quiere decir, jóvenes, que para que yo pueda encontrar la medida de este ángulo, tengo que conocer previamente la medida de los arcos que subtienden, ¿no? Por acá estamos viendo un arco y por acá estamos viendo el otro arco. Conozca la medida de ambos arcos y sabrás cuánto es la medida de ese ángulo. ¿Ok? Vamos a colocarle por aquí el valor de x, acá le vamos a colocar el valor de beta y por acá el valor de teta. E inmediatamente decimos, x tendrá que ser igual a la semidiferencia. ¿Ok? O sea, beta menos teta entre 2. Ya está. Ya conocemos esa versión del ángulo exterior. Ahora, en este otro caso, jóvenes, también vamos a encontrar exactamente lo mismo. Solo que los lados del ángulo exterior tienen que ser líneas tangentes a la circunferencia. Miren, ahí está. Ese rayo y ese otro rayo son tangentes a la circunferencia. Es un ángulo exterior distinto de los demás, ¿cierto? Pero su valor se puede calcular utilizando exactamente el mismo teorema. Aunque en este caso sucede algo mucho más interesante. Y eso lo podemos ver cuando hacemos los cálculos. Miren, por ejemplo, quisiera conocer cuánto es la medida de este ángulo. Démosle cualquier valor a estos arcos para hacerlo lo más sencillo posible. Por ejemplo, demos este, ya que es más o menos bastante grande, bastante considerable, démosle un valor de 200. ¿Ok? Con esa información nada más, usted puede calcular x. Pero alguien dirá, profe, ¿pero no se supone que debo conocer los dos arcos y hacer la diferencia entre dos? Sí, solo que con este arco, automáticamente conoces el otro. Recuerda que la suma de los arcos debe ser igual a 360, ¿verdad? Si tengo por acá 200, ¿cuánto tendría por allá? Para que complete el 360 debería ser 160. Ya algunos conocen esta propiedad, pero vamos a ver lo que sucede. Muchachos, por el teorema del ángulo exterior, la semidiferencia 200 menos 160 entre 2 me da el valor de x. ¿Cierto? 200 menos 160 me da 40 y entre 2 me saldría simplemente 20. ¿Notas algo curioso de eso? 20. 160. ¿Qué te dice? Algo dice, ¿verdad? Eso suman 180. ¿Será cierto eso? ¿Siempre será cierto? Bueno, puedes probarlo en forma general. ¿Sí? Miren, para este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a darle inmediatamente el valor de teta a este ángulo. ¿Ok? Calcule usted la medida del otro arco. ¿Cuánto será? La medida del otro arco debería ser equivalente a 360 menos el valor de teta, ¿sí o no? ¿Está bien? Si hacemos la operación que dice el teorema, encontraremos el valor de x. Hagamos la operación. 360 menos teta es la medida de este arco, menos la medida del otro arco, todo eso entre 2 me da el valor de x. Usted notará que menos teta y menos teta van a ser menos 2 veces teta, ¿cierto? Si sacamos mitad a todo eso, el valor que nos va a quedar va a ser 180 menos el valor de teta. Mira, esto indica que este ángulo es el suplemento del valor que tiene este otro, ¿cierto?
este arco y este ángulo, por lo tanto, van a sumar necesariamente 180 grados. ¿Sí? Es una forma de llegar a esto. Si alguien se olvida por alguna razón de esa situación, también puedes utilizar esta versión. Mira, eso ya lo sabes. Si unimos el centro de la circunferencia con esos puntos de tangencia, se van a formar ángulos rectos. Si a este arco le doy el valor de teta, el ángulo por acá debe medir teta también. Mira ese cuadrilátero. Muchos ya lo conocen. En ese cuadrilátero se está observando que la suma de estos ángulos es igual a 180. Como la suma debe ser 360, entonces la suma de estos otros dos también debería ser igual a 180. Por lo tanto, se demuestra lo que dice el teorema. ¿Sí? Entonces, jovencitos, por cualquiera de los caminos que se está indicando, usted siempre podrá llegar exactamente a la misma relación. ¿Cuál es? Pues que x y teta suman 180 grados. ¿Sí? Esa es la relación encontrada. Ahora, ¿qué otra cosa podría yo utilizar de esto? Miren, muchachos, en algunos problemas es factible que usted haga esta prolongación. Es necesario, posiblemente. Cuando tú haces esa prolongación, también te aparece este ángulo, ¿cierto? Y puedes calcularlo. Ahora que ya sabe que la suma es igual a 180, puedes decirme cuánto mide este ángulo, ¿sí o no? Dilo, ¿cuánto es? Ese ángulo mide teta, ¿cierto? Entonces aquí encontramos una situación bastante interesante. Cuando tenemos un ángulo exterior cuyos lados son tangentes a la circunferencia, la medida de este arco y la medida de ese arco son lo mismo. ¿Sí? Exactamente lo mismo. De ahí puedes sacar varias conclusiones seguramente. Listo. Entonces con esto, muchachos, ya tenemos lo que serían los ángulos en la circunferencia. Y ya conocemos cómo se demuestra cada uno de ellos, ¿no? Por si en algún momento tú olvidas cómo funciona cada uno de ellos. ¿Ok? Voy a ir escribiendo por acá la parte final de lo que sería la circunferencia, ya para empezar con los ejercicios. ¿Ok? Vamos a ver ahora al llamado cuadrilátero inscrito y su derivado, el cuadrilátero inscriptible. ¿Sí? Inscrito es una palabra que está escrita en tiempo presente, pero en cambio inscriptible, que es lo que vamos a ver luego, está escrito en tiempo futuro. ¿Cierto? Entonces hay una diferencia entre esos conceptos. Al final van a ser lo mismo, solo al final, cuando se haga alguna construcción. ¿Ok? Entonces cuando hablo en tiempo presente es porque ya está ocurriendo algo. Cuando hablo en tiempo futuro es porque seguramente también va a ocurrir algo similar, pero todavía no está ocurriendo. ¿Ok? Entonces, esto también se basa en lo que hemos visto ya anteriormente, ¿no? Cuando hemos hablado de las palabras inscrita y circunscrita, ya hemos visto qué es lo que debe suceder. En este caso, por ejemplo, estamos viendo un cuadrilátero al cual vamos a denominar inscrito. Pero vamos a hacer también una comparación con otra cosa. Miren, yo puedo tener un triángulo inscrito en esa circunferencia. Y para eso solamente basta que los tres vértices de ese triángulo pertenezcan a la circunferencia. Recuerda que había una situación diferente, ¿no? Cuando la circunferencia estaba inscrita en el triángulo. En este caso, la circunferencia tenía que ser tangente a cada lado de ese triángulo. Entonces, ahora la circunferencia está inscrita y el triángulo está circunscrito. En este caso, es el triángulo el que está inscrito y la circunferencia estaría circunscrita. ¿Correcto? De forma bastante parecida, nosotros hemos visto en el teorema de Pitot un cuadrilátero que está circunscrito a una circunferencia. ¿Sí? Y a la circunferencia la estaríamos denominando la circunferencia inscrita. Cuadrilátero circunscrito, circunferencia inscrita. Triángulo circunscrito, circunferencia inscrita. ¿Correcto? Si eso puede suceder con un cuadrilátero en esta situación, al revés también. O sea, el cuadrilátero puede estar inscrito en una circunferencia, como se ve por aquí. ¿Correcto? Y para que un cuadrilátero sea o esté inscrito en una circunferencia, basta que sus vértices sean puntos de dicha circunferencia. Los 4. No solo 3, no solo 2, los 4. ¿Ok? Y algo similar, por ejemplo, se podría decir de un polígono. Si yo quiero inscribir un polígono en una circunferencia, todos los vértices de ese polígono deben ser puntos de dicha circunferencia. Miren, este sería un polígono que está inscrito en esa circunferencia porque estos 7 vértices que tiene son puntos de dicha circunferencia. ¿Ok? Entonces el concepto es bastante similar a lo que habíamos visto anteriormente. Por lo tanto, asociarlo a esto es bastante sencillo.
¿no? Entonces nuestro cuadrilátero está inscrito en la circunferencia cuando sus vértices son puntos de dicha circunferencia. O pertenecen a la circunferencia, también se suele decir. De esta forma, muchachos, nosotros podríamos distinguir las siguientes situaciones, ¿no? Ya habíamos mencionado que ese cuadrilátero ABCD está inscrito. ¿Pero dónde está inscrito? Está inscrito en esta circunferencia. Vamos a colocarle esta letra a esa circunferencia. Correcto. Por el contrario, C está, acá dice es inscrito, ¿no? Está inscrito, debe ser. Ya. Por el contrario, C es una circunferencia que está circunscrita. ¿De acuerdo? Circunscrita al cuadrilátero ABC. Listo. Esa es la, digamos, distribución de los elementos sobre esta figura, ¿sí? Sobre esa situación. Muy bien, ahora que ya sabemos qué cosa es un cuadrilátero inscrito, con él se pueden generar algunos teoremas. Vamos a ver por acá, ¿sí? 3 teoremas. En realidad son 2 nada más, ¿sí? Este que vamos a ver aquí al medio es un derivado del que estamos viendo arriba. Prácticamente lo mismo, ¿ok? Vamos a ver una pequeña variante nada más. Muchachos, cuando tienes un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia, este ángulo y ese ángulo, al igual que en todo cuadrilátero, son denominados ángulos opuestos. Esos ángulos opuestos son suplementarios. Eso equivale a decir que alfa y beta deben sumar 180 grados. ¿Sí? Ese es el teorema. La suma de las medidas de esos dos ángulos debe ser igual a 180. Esto es bastante sencillo de demostrar, ¿no? Seguramente lo debes haber hecho en alguna ocasión. Mira, acá estoy dibujando otro cuadrilátero inscrito. Alfa es la medida de ese ángulo, beta es la medida de ese otro ángulo. Usted ya conoce el siguiente detalle. Por ángulo inscrito, este ángulo, ¿no? Este ángulo tiene que ser la mitad de ese arco. Por lo tanto, el arco tiene que medir 2 alfa. Por acá también observamos un ángulo inscrito. Por lo tanto, este ángulo tiene que ser la mitad de este arco, ¿no? Si allá mide beta, el arco tendría que medir 2 beta. Y ahí lo notas, ¿no? Este arco más este arco van a sumar 360, que es la medida de toda la circunferencia. Si 2 alfa y 2 beta suman 360, una vez alfa más una vez beta, me daría 180, como ya se indicaba en el teorema. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿por qué digo que este segundo teorema es un derivado de este? Ustedes pueden notar claramente que si resalto una vez más este ángulo y este otro ángulo, la suma de ambos va a ser igual a 180. ¿Cierto? Vamos a colocarle si deseamos, ¿no? Alfa por aquí, salud, beta por allá. Entonces, si hacemos la prolongación de uno de los lados, ya sea BC o CD, voy a prolongar mejor esto, se nos aparece inmediatamente un ángulo exterior de ese polígono. ¿Cierto? Un ángulo exterior. Supongamos que la medida de este ángulo exterior es igual a teta. Usted inmediatamente nota lo siguiente. Si alfa y beta son suplementarios por el teorema anterior, en este caso teta y beta también son suplementarios. ¿Cierto? Entonces van a sumar 180 en este caso estas dos, o en este caso estas dos. Entonces inmediatamente podemos inferir que alfa y teta son iguales. ¿Cierto? Podemos decir inmediatamente eso. Si no me crees, por ejemplo, pone 80. 80 acá, 100 allá. 100 acá, 80 allá. Lo mismo. ¿Sí? Entonces, jovencitos, de esa manera tenemos esto que sería una consecuencia de lo anterior. Prácticamente lo mismo. ¿Sí? En algunos libros ni siquiera aparece ese teorema. Por si acaso lo estoy colocando porque de seguro en algún momento puede sernos de gran utilidad. Vamos al tercer teorema. Cuando tienes trazadas las dos diagonales del cuadrilátero, ¿correcto? Vamos a poder notar que este ángulo determinado por ese lado y esa diagonal, y este otro ángulo determinado por el lado opuesto y esta otra diagonal, determinan ángulos que dependen de la medida de este arco. ¿Sí o no? Este es un ángulo inscrito que depende de ese arco y este es un ángulo inscrito que también depende de ese arco. Entonces, si ambos ángulos están dependiendo del mismo arco, ¿qué pasará si le otorgamos medidas alfa y teta, por ejemplo? ¿Qué vamos a decir de alfa y teta? Vamos a decir que simplemente son iguales. ¿Sí? Ya no tengo que hacer mucho. Entonces, muchachos, esto origina una situación que muchos docentes dicen de la siguiente manera. Da la impresión como que la medida de este ángulo chocase contra este lado y rebotase por acá. Le llaman el choque y rebote.
¿De acuerdo? En algunos casos. Nosotros también podríamos utilizar de esa manera para recordar de manera inmediata también lo que sería esta propiedad. ¿Ok? Listo, muchachos. Ya conocemos entonces las características que vamos a encontrar en el cuadrilátero inscrito. Bastante sencillas, por cierto. Vamos ahora al denominado cuadrilátero inscriptible. Ahora estamos por aquí. ¿Sí? A un cuadrilátero se le va a denominar cuadrilátero inscriptible cuando haya una circunferencia que puede contener a estos vértices. ¿De acuerdo? Eso se puede decir, ¿no?, en forma futurista. ¿Existirá alguna circunferencia que pueda contener a estos vértices? Si existe, eso significa que este es un cuadrilátero inscriptible en esa circunferencia. Digo de esa manera porque, muchachos, no todos los cuadriláteros van a tener esa cualidad. ¿Sí? No todos los cuadriláteros son inscriptibles. Para muestra, el gráfico siguiente, miren. Yo puedo dibujar por acá un cuadrilátero más o menos así. Y ahora intentemos trazar una circunferencia que pase por este punto, por este punto, por este otro y por este otro. ¿No? Podríamos intentarlo, ¿correcto? Y a ver qué cosa logramos. Más o menos la circunferencia que pase por esos tres puntos podría tener este aspecto, ¿cierto? Y te das cuenta que si completamos la circunferencia, en ningún momento pasó por este punto. Tendría que hacer una deformación de la circunferencia para que suceda eso. Pero eso ya no sería una circunferencia, ¿verdad? Entonces, cuadriláteros como este, por ejemplo, va a ser imposible que estén inscritos en una circunferencia. Por esa razón, no todos los cuadriláteros van a tener esa cualidad. Será cierto grupo de cuadriláteros. Eso es lo que vamos a aprender a describir. Entonces, supongamos que en este caso sí existe una circunferencia que puede contener a sus vértices. Entonces, como estamos hablando de que esto va a suceder en una situación posterior, entonces esta circunferencia, muchachos, aparecería luego de seguro hacer una investigación de este cuadrilátero. ¿Ok? Yo en un principio no voy a saber si el cuadrilátero es inscriptible. Utilizando teoremas y utilizando tal vez algunas relaciones como las que hemos visto por acá, de seguro voy a poder saber si este cuadrilátero cumple o no cumple con las características para que sea denominado cuadrilátero inscriptible. ¿Ok? Entonces, muchachos, de esa manera ya tendríamos a esta figura. ¿Ok? Entonces aquí vamos a decir, ¿no?, el cuadrilátero ABCD es inscriptible. ¿Inscriptible en quién? En C, que sería nuestra circunferencia. Ya está. Entonces ya conocemos cuál es el concepto del cuadrilátero inscriptible. Recuerda, no todos los cuadriláteros son inscriptibles. Nosotros tenemos que averiguar en qué momento encontramos cuadriláteros inscriptibles. ¿Sí? Para eso, muchachos, aquí están algunos teoremas que nos pueden ayudar en ese proceso. ¿Cómo identificar si un cuadrilátero es o no inscriptible? Sencillo. Simplemente tienen que cumplir de manera recíproca alguno de estos teoremas. ¿Y a qué me refiero de manera recíproca? Muchachos, si yo tengo un cuadrilátero que está inscrito en una circunferencia, se cumple esto. Decirlo de manera recíproca es al revés. Si se cumple esto, entonces al revés puedo decir que el cuadrilátero va a ser inscriptible. Si se cumple esto, si se cumple esto o si se cumple esto. Como ya te dije, esto es un derivado del anterior, esto ya no lo vamos a considerar para el otro caso. Simplemente vamos a hablar de estas dos situaciones. Entonces, ¿cómo debo decir yo? Para que este cuadrilátero sea inscriptible en una circunferencia, solo debo verificar esto. Que la suma de estos ángulos sea igual a ¿cuánto? Dilo. Que sea igual a 180, nada más. Muchos cuadriláteros van a tener esa característica. Creo que hace un rato había dibujado algo como eso. Mira por allá. ¿Cierto? Ahí directamente puedes ver una imagen que tiene un ángulo arriba 90, un ángulo abajo 90, la suma 180. Ese es un cuadrilátero inscriptible. ¿Ok? Entonces, este cuadrilátero, donde la suma de estos ángulos, según este teorema, es igual a 180, se denominará cuadrilátero inscriptible. Obviamente, inscriptible en alguna circunferencia. ¿Correcto? ¿Ya? Cuando tú logres encontrar que un cuadrilátero es inscriptible, se recomienda, muchachos, si todavía no tienes mucha experiencia en geometría, se recomienda que hagas el bosquejo de la circunferencia, a como dé lugar. ¿Sí? Intenta hacerlo. Definitivamente, cuando tú hagas el gráfico de un cuadrilátero, no siempre te va a salir una circunferencia perfecta circunscribiendo ese cuadrilátero. No te va a salir. Pero es evidentemente algo que tú tienes que ir ya manejando. Ok, entonces ya tenemos esa primera situación. ¿Cuál es la segunda? La segunda se basa en este tercer teorema.
En este teorema se ha dicho que cuando el cuadrilátero está inscrito en la circunferencia, este par de ángulos son congruentes. ¿Sí? En cambio, para que nosotros podamos decir si este cuadrilátero es inscritible en una circunferencia, recíprocamente diremos lo mismo. Si los dos ángulos, este de acá y este de acá, son congruentes, es decir, alfa es igual a teta, entonces inmediatamente estamos hablando de un cuadrilátero inscriptivo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, recíprocamente estamos viendo la aparición de ese tipo de cuadriláteros. Ahora lo que quedaría simplemente sería que tú tomes la circunferencia o tu regla de círculos o un compás y que intentes trazar una circunferencia alrededor de los vértices del cuadrilátero. No te va a salir tan fácil, pero no importa, ¿no? Suficiente con que tú digas, ah, ya, este cuadrilátero es inscriptible, entonces haz el intento, ¿no? No importa que te salga un poco movida, pero por lo menos para que puedas visualizar, ¿no?, las características de la circunferencia y los ángulos, ¿no?, básicamente. Es importante que aparezca esa circunferencia porque te va a permitir mover ángulos. Utilizando los ángulos en la circunferencia que ya hemos visto, no te imaginas cómo se van a mover los ángulos. Vamos con un bosquejo así inmediato de qué dice el problema. Dice, dos circunferencias C1 y C2 son secantes en A y en B. Circunferencia C1, circunferencia C2. Secantes en A y en B. ¿No? Bosquejo rápido. MN es tangente común lo más cercano de B. Tangente común, o sea, tangente a la 2 y lo más cercano de B. Más o menos sería así. ¿Ok? Y me dice también que M está en C1 y N está en C2. La recta que contiene a los centros, centro por aquí y centro por allá, la recta que contiene a esos centros interseca a C1 y C2 en los puntos P y Q. A ver, esta recta interseca a C1 y a C2 en P y Q. A C1 lo está intersectando en este punto y también lo está intersectando en este punto. Uno de los dos tiene que ser P, ¿cierto? Y a C2 lo está intersectando en Q. Con C2 los puntos de intersección sería esto, y uno de los dos tiene que ser Q. Vamos a ver cuál sería el verdadero, ¿sí? Calcula la medida del ángulo determinado por PM y QN. Si considero PM así nada más y QN así nada más, tendría que hacer una prolongación para que aparezca el ángulo. Se puede calcular, ¿sí? Pero creo que si omitimos eso y simplemente consideramos este segmento PM y este segmento QN, ahí nos aparece una versión que sería mucho más directa. Ahí sí se puede visualizar el ángulo y se puede calcular. Ojo, en el otro caso también lo puedes calcular, sale lo mismo, ¿sí? Pero vamos a trabajar con esta imagen, ¿de acuerdo? Voy a volver a representarlo, adelante, para poder trabajar ya con este. Es secantes en los puntos A por aquí arriba, B por aquí abajo, ¿sí? Hablaron de una recta tangente a dichas circunferencias. Esta es la recta. Por acá habíamos encontrado el punto M y por ahí habíamos encontrado al punto N, ¿sí? También se habló de la recta que contiene a los centros de dichas circunferencias. Voy a trazar solamente esta parte de la recta para no complicarme demasiado, ¿sí? Aquí tenemos el centro de una, acá tenemos el centro de otra. Por cierto, por aquí está C1, por allá está C2, que este punto sea O1, que este punto sea O2, y el punto que vamos a considerar como P sería este, y el punto Q sería como este. Listo. No olvides que la otra versión también es factible. Así que solamente voy a considerar esta y vamos a calcular la medida del ángulo que se acaba de determinar. Queremos el ángulo que forman este par de líneas. La pregunta sería, ¿cuál de los ángulos? Aquí se han formado 4 ángulos. Creo que daría igual, ¿no es cierto? No importa cuál de esos ángulos vaya a calcularse. Así que inmediatamente vamos a suponer que este es el ángulo que nos están pidiendo. ¿Ok? Listo. Entonces, ideas para poder calcular el valor de X inmediatamente. El estudiante seguro nota lo siguiente. Aquí hay un triángulo, ¿cierto? Entonces, inmediatamente tú vas a decir, profesor, solo debo conocer la medida de este ángulo y también la medida de este otro ángulo para encontrar el valor de X. ¿Sí o no? Y además, este ángulo va a depender de este arco. Tú lo puedes notar fácilmente. Y de lo mismo, este ángulo depende de este arco. ¿Y eso por qué?
Porque como esta es una tangente y esta es una cuerda, acá se está determinando un ángulo. ¿Cómo se llama ese ángulo? Semi-inscrito. Y su medida es la mitad de ese arco. ¿Se acuerdan? Acá también aparece otro ángulo de esas características. Otro semi-inscrito y su medida depende de este arco. De esa manera, muchachos, tengo una idea que puede ayudarme en este ejercicio. Voy a, por lo tanto, llamarle A la medida de este ángulo y voy a colocarle B a la medida de este otro arco. ¿Correcto? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto es la medida del arco PBM? PBM. Si el ángulo mide A, el arco tiene que medir 2 veces A, ¿cierto? De igual manera, ¿cuánto sería la medida del arco QBN? QBN sería el doble de la medida de este ángulo, o sea, sería 2 veces B. Bueno, ya no tengo espacio donde colocarlo. Por acá, 2 veces B, ¿ya? Y para que pueda notarse que es realmente con esos ángulos con quienes estoy trabajando, voy a colocarle así estas flechitas, solo para que me den una idea de qué posición a qué posición estoy trabajando. Listo, ahora la pregunta sería, ¿y cómo hago para encontrar los valores de A y B? Para finalmente llegar a la respuesta. Pues este arco y el ángulo que resulta de unir estos puntos, mide lo mismo. Acá estaríamos observando el valor de 2A, ¿cierto? Y por acá, si este arco mide 2B, entonces ese ángulo lo voy a encontrar cuando se haga la conexión entre este par de puntos. El arco mide 2B, el ángulo también debe medir 2B. Pero al haber hecho esa operación, más de uno dirá, profesor, usted está conectando el centro con el punto de tangencia. Acá tiene que haber 90, ¿cierto? De igual manera estoy conectando el centro con este otro punto de tangencia. Por aquí también habría un ángulo de 90 grados. ¿Eso qué significa? Significa que estas dos líneas son perpendiculares al mismo tiempo a esta recta. Eso también nos quiere decir que este segmento O1M tendría que ser paralelo necesariamente a O2M. Estas dos líneas son paralelas. Y cuando este par de líneas son paralelas, este ángulo y este ángulo, ¿cómo suelen ser? Suelen ser suplementarios. O sea, 2 veces A más 2 veces B. ¿Cuánto deberían sumar? Deberían sumar 180, ¿verdad? Alguien tal vez se haya olvidado de eso. Muchachos, ¿cómo se llaman estos ángulos? Conjugados internos. ¿Ok? Conjugados internos. De esa forma, el valor de A más el valor de B me estaría dando 90 grados. ¿Sí? Si A y B suman 90, ¿cuánto tendría que ser X necesariamente? Necesariamente X tendría que ser igual a 90 grados. Esa, muchachos, sería la respuesta para este ejercicio. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Ok? Ahora, si tú pretendes prolongar hasta obtener P y Q en esa posición y luego haces la prolongación, la respuesta va a salir lo mismo. Porque mira, para que lo veas. Prolongo por acá, supongamos que aquí está P. Conecto este punto con este otro punto. ¿Te vas a dar cuenta que este ángulo mide cuánto? La mitad de este arco. Mira. Y si lo haces por allá, vas a encontrar un ángulo que mide B. Y cuando tú lo prolongues, vas a encontrar el ángulo que te piden por acá abajo. Arriba tienes A, por allá vas a tener B. ¿Qué vas a tener abajo? X igual a 90. Da lo mismo. ¿Sí? No importa entonces por dónde la vayas a calcular. Al final encontramos siempre el mismo resultado. Clave C. ¿Sí? Bien, voy a borrar por acá. Vamos ahora a la pregunta número 124. Aquí está una circunferencia y aquí está la otra. Ambas son congruentes. ¿Sí? C1 por acá, C2 por allá. Y ambos tienen radio R mayúscula. R por acá, R por allá. ¿Sí? Y además me dicen que sus centros son O1 y O2. Obviamente por acá O1 y por allá O2. ¿Sí? ¿Qué más? Secantes en los puntos A y B. Por aquí arriba tienes A y por acá abajo tienes B. La cuerda BC de C2 que mide R, la cuerda BC de C2 y que mide R. Vamos a suponer esa cuerda BC esto. Esta cuerda está midiendo R, dice. ¿Sí? C lo más cerca de B. No sé a qué se refiere con que C más cerca de B.
¿Ok? Así que vamos a ver lo demás. Si la medida del arco AB, mide 40. Si el arco AB mide 40, este arco mide 40. Oye, ¿pero cuántos arcos AB ves en esa figura? 4 arcos, ¿verdad? Pero solamente 2 van a medir 40. Recuerda, las circunferencias son congruentes. Si las circunferencias son congruentes, este arco y este arco también son congruentes. Si alguien no lo sabe, ¿ya? Haga la demostración de esta manera. Conecte el centro con cada uno de los puntos de intersección. Te van a salir los 4 radios y un cuadrilátero conocido. ¿Qué cuadrilátero es ese? Es el rombo, ¿verdad? Y en un rombo, este ángulo y este ángulo son congruentes. Y si los ángulos son congruentes, para este ángulo, este sería su arco. Para este ángulo, este sería su arco congruente. Esos dos son los arcos congruentes. Ojo, solamente en circunferencias congruentes. En otras circunferencias, este radio no va a ser lo mismo que el otro. Así que eso va a variar, va a hacer que varíe la medida. ¿Ok? Entonces, el arco AB mide 40. Supongamos que es este, pero obviamente también será lo mismo que este. ¿Sí? Listo. Con eso me piden que calcule la medida del ángulo O1AC. O1A y luego C. Vamos a tener que hacer esa conexión de esa manera. ¿Sí? Bueno, ya tenemos idea de más o menos cómo va a ser el gráfico del ejercicio. Ahora sí, vamos a dibujar. ¿Ya? Bueno, no necesitamos toda la circunferencia, así que con eso va a ser suficiente. ¿Sí? Aquí tienes a la circunferencia C1, por acá tienes a la circunferencia C2. Ambos tienen radio R. Para ambas el radio mide R. ¿Qué más? Secantes en los puntos A y B. Aquí tenemos el punto A, por acá tenemos el punto B. Y la cuerda BC de C2 mide R. La cuerda BC de C2 mide R. Aquí está esa cuerda. ¿Okay? Por aquí estaría nuestro punto C. Y este segmento, no lo olvides, mide R. Listo. El centro de esta circunferencia C1 es O1 y el centro de esta otra circunferencia es O2. Recuerda que estamos en la pregunta número 124. Listo. Con esas condiciones, jóvenes, en el problema se nos pide calcular la medida del ángulo O1A y C. O1A y C. Ya está. Se nos está pidiendo calcular la medida de este ángulo. ¿Ok? Listo. Inmediatamente vamos a la respuesta. Muchachos, yo sé que estos arcos, eso por favor no lo olvidemos, cada uno de estos arcos miden 40. ¿No? Si son circunferencias congruentes, esos arcos también son congruentes. Y cada uno mide 40. Muy bien. Como yo pretendo calcular la medida de este ángulo, vamos a anotarlo de esta manera. Nos piden la medida del ángulo O1AC. ¿Ok? Así lo voy a anotar. Puedes notar que ese ángulo puede dividirse. Por cierto, un trazo auxiliar que se suele hacer comúnmente en los problemas es el trazo de esta línea. Es una cuerda para las dos circunferencias. Por eso se le llama cuerda común. Se recomienda, muchachos, que cuando ustedes tienen dos circunferencias que son secantes, trace esta línea. ¿Ok? Aunque tenga que hacerlo por gusto, ¿no? Sin ninguna utilidad o sin alguna razón aparente, tú trázala. En el 90% de problemas esto ayuda. Acá fue un caso donde no nos ayuda para nada. ¿Sí? Pero en la mayoría de casos sí ayuda. En este problema, por ejemplo, es una situación donde vamos a encontrar un uso de este trazo. Miren, ¿ve? Estoy trazando la cuerda común. Eso significa que el ángulo ha quedado fraccionado. Ha quedado fraccionado en este ángulo y este otro ángulo. Yo no sé cuánto mide cada uno de ellos. ¿No es cierto? No sé tampoco si son iguales o serán diferentes. No lo sé. Pero si conociese la medida de este ángulo y conozco la medida de este otro, el problema estará resuelto. Y esto es bastante sencillo de encontrar. Miren,
Recuerda que este segmento es radio de la circunferencia C1. ¿Qué pasaría si conectamos este punto con este otro? Inmediatamente el estudiante dirá, ah, profesor, acá también se ha formado otro radio. Y por lo tanto, inmediatamente se acaba de reproducir un triángulo conocido. El triángulo O1, A y B sería un triángulo isósceles. ¿Sí? Y si ese triángulo es isósceles, muchachos, entonces debe tener dos lados iguales. Aquí están. Y también debería tener dos ángulos iguales, ¿verdad? Para encontrar la medida de ese ángulo, que es lo que vamos a necesitar, que a propósito también es igual a la medida de este otro ángulo, solo necesito para ese caso conocer este otro. Y por ángulo central, mira acá está el centro, este arco y este ángulo deberían medir lo mismo, ¿cierto? Ahí mide 40 grados. Eso significa, muchachos, que este ángulo y este otro ángulo ya tienen medida conocida, ¿no? Seguramente de esto te das cuenta de manera inmediata, cada uno de esos ángulos estará midiendo 70 grados, ¿cierto? Ahora, solamente me falta la medida de este ángulo. Y para hallar la medida de este ángulo voy a necesitar este arco y voy a aprovechar el ángulo inscrito. Pero ¿cómo encuentro la medida de este arco? Ahí viene un método que seguramente ustedes pueden utilizar constantemente. Miren, yo quería aquí el ángulo. ¿Viste con qué lo calculé? Con un arco. Hay una dependencia en este capítulo entre ángulos y arcos. Cuando yo quiera un ángulo, voy a buscar un arco. ¿De acuerdo? ¿Qué quiero acá? Un ángulo. ¿Qué voy a buscar? Un arco. Pero ahora me hago la pregunta. Ahora quiero un arco. ¿Qué debo buscar? Un ángulo. Pero no voy a volver a buscar este, ¿no? No tiene sentido. Tengo que buscar otro ángulo para encontrar este arco. ¿Ok? Y eso lo haré conectando ese punto, así, con B, y también conectando este punto con C. Ya está. Usted va a poder notar que este segmento también es un radio, mide R. Este otro segmento también es radio, mide R. Y el triángulo que acaba de generarse por acá sería un triángulo isósceles. ¿Isósceles? No. Es un triángulo muy especial, ¿no es cierto? El triángulo O2BC sería en este caso un triángulo equilátero. Y ahora la pregunta sería, profe, ¿y eso para qué me sirve? Recuerda, queremos conocer la medida de este arco. ¿Qué vamos a buscar? Un ángulo. Y ese ángulo está acá. ¿Sí? Tú sabes cuánto mide ese ángulo, ¿cierto? Este ángulo mide 60, por lo tanto la medida de este arco también debería ser igual a 60, por ángulo central. Ahora que ya conozco la medida de este arco, retrocedo y llego a la medida de este ángulo. Este ángulo por ángulo inscrito debería medir la mitad de 60, 30, y por lo tanto con eso, muchachos, ya conocemos finalmente la medida del ángulo que se nos había pedido calcular. La medida del ángulo O1 AC sería 70 y 30, 100 grados. ¿Sí? Ya con eso tenemos la respuesta de este ejercicio. Vamos al siguiente. Problema número 130. Primera proposición. ¿Sí? Dice, indica el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Primera proposición. El rectángulo es un cuadrilátero inscriptible. ¿Verdadera o falsa? El rectángulo es un cuadrilátero inscriptible. Queremos saber si es verdadera o falsa esa proposición. Ojo, recuerda lo que te dije, no todos los cuadriláteros son inscriptibles. Entonces me pregunto, ¿este rectángulo será inscriptible? ¿Qué debo saber, qué debo analizar para saber si este es un cuadrilátero inscriptible? Para que sea inscriptible, ese ángulo y ese otro deben sumar 180 grados. Aquí hay 90, allá 90, la suma debe ser 180. Por lo tanto, el rectángulo es inscriptible. Eso significa que esta proposición es verdadera. ¿Sí? Vamos a la segunda proposición entonces. ¿Qué dice la segunda? El rombo es un cuadrilátero inscriptible. A ver, ¿cómo es un rombo? ¿Qué es un rombo, muchachos? El rombo, es un cuadrilátero equilátero. O sea, solamente tiene lados congruentes. Entonces, pregunta. Para que ese cuadrilátero sea inscriptible, deberíamos verificar que este ángulo y este ángulo sumen 180. Pero en un paralelogramo, y básicamente en un rombo, ese par de ángulos tiene la misma medida. Si tú quieres que esto sea inscriptible, la suma tiene que ser 180. Pero al ver que son iguales, ¿cuánto mediría cada uno? Cada uno mediría 90. Y eso ya no sería un rombo, sino que sería
sería un cuadrado. Se transformaría a otra figura. Por lo tanto, el rombo así a ciegas no va a ser un cuadrilátero inscriptible. Por lo tanto, esta proposición sería falsa. Entiéndase que alfa tiene que ser diferente de 90 grados para que suceda eso. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a nuestra tercera proposición. ¿Qué dice la tercera? El trapecio es un cuadrilátero inscriptible. Trapecio. A ver, analicemos ese caso. Voy a, por si acaso, dibujar un trapecio, uno que pueda ayudarnos a directamente indicar si es verdadera o falsa esa proposición. Miren, estoy dibujando un trapecio rectángulo. ¿Sí? Si yo quisiera que este cuadrilátero sea inscriptible, inmediatamente este ángulo y este ángulo deberían sumar 180. Si acá ya mide 90, ¿cuánto tendría que mirar allá? 90. Pero eso haría que esto también sea 90. Entonces esto dejaría de ser un trapecio y se convertiría en un rectángulo o quizás en un cuadrado. Por lo tanto, un trapecio no necesariamente es inscriptible en una circunferencia. Correcto. Esto sería falso. Pero la pregunta, ya esto aparte, sería de la siguiente manera. ¿Hay algún trapecio que sea inscriptible? ¿O ninguno será inscriptible? El isósceles, ¿verdad? ¿Cómo se dan cuenta que el isósceles es inscriptible? Veamos. En este trapecio que se llama isósceles, hemos dicho que este ángulo y este ángulo son iguales en medida, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con estos otros dos ángulos. Usted puede notar inmediatamente entonces que si tan solo prolongamos este lado, me sale este ángulo. Y por trapecio, este ángulo con ese otro tiene la misma medida. Oye, mira, ¿cuánto están sumando alfa y teta? Acá arriba están sumando 180, ¿verdad? Pero aquí también tenemos alfa y frente a él tenemos teta, ángulos opuestos. Y están sumando 180. Por lo tanto, este trapecio sí es inscriptible. ¿Para allá de qué está hablando? Me dice el trapecio. O sea, me están hablando de un trapecio en forma general, no de forma particular. El trapecio isósceles sí es inscriptible, pero un trapecio rectángulo o un trapecio escaleno, esos no. ¿Ok? Por esa razón, esta proposición le hemos dado el valor de falso. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. La clave sería la B, ¿no? Chicos, al profesor que venga después, si quiere utilizar el teclado, dígale que se ha desconectado. No sé la razón por qué. ¿Sí? No funciona el teclado. Estoy intentando manipular, pero no funciona para nada. No sé si es que lo utilice. A ver, última diapositiva. Ah, ya, 131. Metimos la 130. Vamos a la 131. Problema 131. ¿Qué dice? En un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia. En un cuadrilátero ABCD inscrito en una circunferencia. Creo que eso lo podemos ir dibujando. Tracemos la circunferencia. Y ahora construyamos el cuadrilátero inscrito en esa circunferencia. Este sería nuestro cuadrilátero inscrito en dicha circunferencia. Dice, las prolongaciones de... hay un detalle aquí, no sé si lo están notando. Dice ABDC. ¿Ha leído bien? Yo escribí ABCD. Dice ABDC. Voy a intercambiar esto, ¿ya? Por aquí A, por aquí B. Ahora sí, ABDC. ¿Sí? Tengan cuidado con eso, no vaya a aparecer un problema así en la práctica. Dice, las prolongaciones de BA y DC. Prolongación de BA. Por ahí arriba. Prolongación de DC. También por aquí arriba. Las prolongaciones de BA y de DC se intersecan en P. Aquí tienes el punto P. Asimismo, las prolongaciones de AC y BD en Q. Prolongaciones de AC y BD. Muy bien. Ambas prolongaciones se están cortando por aquí en Q. Y luego me dicen si los ángulos APC y CQD, ¿quiénes son esos? APC, este. CQD, este. Si esos ángulos
son complementarios, calcule la medida del arco ABD. ABD. ¿Sí? Queremos averiguar cuánto es la medida de este arco. Y para encontrar la medida de este arco, recuerda, ¿no?, ese proceso que vimos por acá. Cuando quiero un ángulo, busco un arco. Cuando quiero un arco, busco un ángulo. Y así sucesivamente. ¿Qué quiero aquí? Quiero un arco. ¿Qué voy a buscar? Un ángulo. El ángulo que nos ayudaría en este caso sería el que estamos viendo por aquí. ¿Sí? Conozca usted la medida de este ángulo y encontrarás la medida de este arco. Acomode el lugar. ¿Correcto? Para eso, muchachos, el problema te está diciendo: este ángulo y este otro ángulo son complementarios. Eso equivale a decir A más B es igual a 90 grados. Listo. ¿Cómo es que eso me puede ayudar a resolver el problema? Vamos a verlo de la siguiente forma. Muchachos, voy a colocarle a este ángulo el valor de X. ¿Sí? Como a mí me están pidiendo calcular la medida del arco ABD, en este instante, sabiendo que este ángulo mide X, el arco este estaría midiendo 2 veces X. Eso es lo que vamos a buscar. ¿Ok? 2X. Para encontrar dicha medida, vamos a ver de la siguiente manera cómo aprovechamos todo esto. Ojo, este es un cuadrilátero que está inscrito en la circunferencia. Por lo tanto, ese ángulo y este otro ángulo deberían sumar ¿cuánto? Deberían sumar 180. Entonces quiere decir que ya conoces la medida de este ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto sale? La medida de este ángulo tendría que ser igual a 180 menos el valor de X. ¿Cierto? Ahora, observa atentamente esto. El cuadrilátero que se acaba de determinar es un cuadrilátero no convexo, ¿no? Tú lo llamas boomerang. En ese cuadrilátero no convexo, este ángulo se puede calcular. Pero alguien dirá, profe, pero eso es X. Claro, eso es X. Si le escribes ese valor y aplicas ese teorema que hemos visto, ¿no?, del boomerang alguna vez, vamos a poder concluir que el valor de X deberá ser igual a la suma de estos tres ángulos, ¿sí o no? A ver, suma. Por acá tienes 180 menos X más el valor de A que tienes arriba más el valor de B que tienes allá al costado. Entonces, jóvenes, aquí es donde aparece justamente esa suma que ya sabíamos era igual a 90. ¿Cierto? Entonces me quedaría 180 y 90, 270. El X viene por aquí a sumar y nos quedaría 2 veces X igual a 270. Con esto, si tú deseas, puedes encontrar el valor de X, pero ya no lo necesitas, porque en el problema que te han pedido, la medida de ese ángulo. Correcto. Acá entonces dices, por lo tanto, la medida del arco ABD sería exactamente igual a 270 grados. ¿Listo, muchachos? Respuesta de este ejercicio. ¿Ok? Ejercicio número 132. Este problema a la letra dice lo siguiente. En un triángulo ABC se traza la altura BH y la mediana BM. Este es el triángulo ABC. ¿Sí? Él es el triángulo ABC y le vamos a trazar la altura BH. Aquí está. Tenemos trazada la altura BH. Ahora hay que trazarle la mediana BM. Entiéndase que para que esta línea sea una mediana, este punto tiene que ser punto medio. ¿Cierto? Entonces, si eso va a ser punto medio, este segmento debería tener exactamente la misma longitud que este otro segmento. Ya está, muchachos. ¿Qué más? Tal que H, M y C, o sea, M está entre H y C. A ver, M está entre H, es correcto, ¿no? Entre H y C. Luego me dicen que si la medida del ángulo HBM, la medida de este ángulo, es igual a 4 veces la medida del ángulo ABH, 4 veces esto, allá, alfa por aquí, 4 alfa por acá. Y asimismo es igual también a 4 veces la medida del ángulo MBC. O sea, por acá también el ángulo este estaría midiendo alfa. Con esa condición me piden calcular la medida del ángulo HBM. ¿Ya? Si en el problema me están pidiendo la medida del ángulo HBM, lo que yo debo hacer es calcular el valor de alfa nada más. ¿Cierto? Mira, HBM es 4 alfa, el valor que queremos. ¿Sí? Hay que encontrar entonces el valor de alfa.
¿Qué hacemos para resolver este ejercicio? ¿No? Observemos atentamente. Toda la información que tenemos es altura, mediana y esos ángulos congruentes. ¿Sí? Este problema, para aquellos que tienen ya nivel avanzado en geometría, pueden hacerlo sin trazos, pero tienen que conocer los puntos notables. Y también tienen que conocer temas como, por ejemplo, los ángulos isogonales. Si ya conoces eso, con eso sales sin hacer ningún trazo. Pero estamos en un tema todavía, predecesor de lo que vamos a ver más adelante. Así que vamos a necesitar, en este caso, ver de qué manera, haciendo un trazo, podemos llegar a la respuesta. Muchachos, para esto voy a utilizar la siguiente situación. Tengo por acá 4 alfa, tengo alfa y tengo alfa. Si observamos este ángulo, todo esto sería alfa más 4 alfa, 5 alfa. Y acá también aparece 5 alfa, ¿no? Hay una igualdad entre esos ángulos. Alguna relación seguramente esconde. Correcto. Esa relación la voy a aprovechar de la siguiente manera. Voy a trazar por M una perpendicular. ¿Sí? Una mediatriz, para ser más precisos. Ya está. Si le trazo la mediatriz, evidentemente tiene que pasar por M, ya que es punto medio. Y si va a ser una mediatriz, automáticamente digo, este ángulo tiene que medir 90 grados. ¿Ok? Vamos a llamarle así. Sea esta recta L mediatriz. ¿Ya? Sea AC la mediatriz, perdón, sea L la mediatriz de AC. ¿Para qué estaré generando esa mediatriz? Evidentemente muchos de ustedes van a poder aprovechar el teorema de la mediatriz en este caso. Y eso significa que este punto va a equidistar de C y también de A. ¿Ok? Entonces inmediatamente usted puede hacer la unión de dichos puntos y a ver qué sucede con esto. Ya está. El estudiante seguramente va a decir, por el teorema de la mediatriz, AE, vamos a llamarle P a este puntito, ¿sí? AP tendría que ser igual en longitud que PC. Aquí serrucho, allá serrucho. ¿Sí? Listo. Pero eso no me dice nada. ¿O sí? Sí me dice algo. Muchachos, ¿qué triángulo estamos observando? Estamos observando un triángulo isósceles. Y en ese triángulo isósceles todos pueden ver que esta línea es una altura y es una mediana. ¿Qué más debería ser? Debería ser una bisectriz. O sea que la medida de este ángulo y la medida de este otro deberían ser exactamente la misma. La pregunta será, ¿tú sabes cuánto mide este ángulo? Sí, ya lo sabes. Mira, acá tiene 90, por allá tiene 90. Esta línea con esta línea son paralelas, ¿sí o no? Eso quiere decir que la medida que tenga este ángulo, también la tiene esta otra. ¿Sí? ¿Cuánto hay acá? Aquí hay 5 alfa. Ahora, dime, en ese triángulo isósceles, esto es altura, esto es mediana, es bisectriz. Si es bisectriz, este ángulo y ese otro deben ser de la misma medida. Así que por allá tenemos 5 alfa también. Entonces, si hemos encontrado las medidas de estos dos ángulos, con eso creo yo que la respuesta ya está lista para darse. Veamos por qué. Muchachos, voy a mostrar por aquí este ángulo. Ese ángulo mide 90. ¿Sí? A continuación, quiero que veas el cuadrilátero ABPM. Observa detenidamente ese cuadrilátero A, B, P y M. Y dime, ¿qué quiere decir ese cuadrilátero? ¿Qué cosa esconde? En ese cuadrilátero, esta es una diagonal. Esta es otra diagonal. Esta, bueno, esa no importa. En ese cuadrilátero, este ángulo mide 90. Si yo quisiese que ese cuadrilátero sea inscriptible, el ángulo que está por allá debería medir 90 y con eso resolvería el problema, ¿cierto? Pero todavía no lo sé. ¿Cómo saber si este es o no un cuadrilátero inscriptible? Para eso, una vez más, recuerda, diagonal, diagonal. ¿Sí? Si se cumple recíprocamente algún teorema, ese cuadrilátero será inscriptible. Recuerda este caso. Cuando tuvimos el último teorema, vimos que si este ángulo tiene la misma medida que este otro ángulo, este cuadrilátero es inscriptible. Por lo tanto, una circunferencia tiene que pasar por sus vértices. ¿Recuerdan eso? Ah, ya. Pero esto tiene que cumplirse así. A eso le llaman el choque y rebote, te había mencionado. ¿Sí? Entonces ustedes pueden notar que esta diagonal y esta diagonal están cumpliendo eso. Fíjate, el ángulo que está viendo por acá mide 5 alfa, ¿sí o no? El ángulo que tú ves por acá también está midiendo 5 veces alfa. Da la impresión como si hubieran sufrido un choque y rebote.
Por lo tanto, ese cuadrilátero tiene que ser necesariamente un cuadrilátero inscriptible. Ya. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, ahora que ya sabes que ese es un cuadrilátero inscriptible, muchachos, les había recomendado lo siguiente. Que a como dé lugar, intentes trazar la circunferencia que vaya a pasar por sus vértices. ¿Sí? ¿Lo intentamos? A ver si puede aparecer alguna circunferencia así. Oye, mira, parece que sí. A simple, ¿no? A simple vista. Mira, ¿ves? Aparece. ¿Sí? Ya está, sin mucho esfuerzo, aparece esa circunferencia. Eso debe significar que ahora, pregunta, ¿ese cuadrilátero sigue siendo inscriptible? ¿Qué opinas? No, ya dejó de ser inscriptible. Porque ahora que la circunferencia está trazada, ahora se llama cuadrilátero inscrito. Y como el cuadrilátero ya está inscrito, debe cumplir todos los teoremas que hemos visto en él. Dentro de ellos, que este ángulo y ese ángulo deben sumar 180 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a decir, alfa más 4 alfa más alfa, 6 veces alfa. 6 veces alfa más el valor de 90 que tenemos por acá debe ser exactamente igual a 180. De esa forma, muchachos, el valor de alfa sale 15 grados, ¿no es cierto? Pero no me piden alfa, por si acaso. ¿Qué me piden? Me piden la medida del ángulo HBM. Entonces decimos, la medida del ángulo H, B y M debería ser entonces igual a 60 grados. ¿Sí? Esta, jovencitos, sería la respuesta de este ejercicio.